Saludos, soy Víctor Pacheco y vengo a presentar mi trabajo de fin de grado del grado de Ingeniería en Información y Geomática al concurso de trabajos de fin de estudios de la ESEF. En concreto, mi proyecto se llama Evaluación de métodos de segmentación automatizada en ortofotografías del puerto de Barcelona. Esto quiere decir que se han utilizado diferentes ortofotografías del puerto de Barcelona para obtener automáticamente cartografía basada en imágenes, utilizando modelos de inteligencia artificial para segmentar diferentes elementos. En concreto, segmenté dos diferentes elementos: edificios y tanques de combustible, en dos zonas diferentes del puerto. Para asegurar la calidad métrica de la ortofotografía, la comprobé de forma topográfica con un equipo GNSS RTK. Además de ello, utilicé diferentes herramientas ya existentes de la inteligencia artificial, como pueden ser el modelo SAM de Meta AI y Grounding Dino, que es un paradigma para poder utilizar texto dentro de con la comunicación con las imágenes, para poder realizar un código propio en Python que se adapte a las funciones de la geomática y, por lo tanto, empaquetarlo todo en un paquete de código para otras aplicaciones geomáticas. En primer lugar, utilicé la detección, que la tarea principal era encontrar dónde estaban los elementos de una forma general. A continuación, apliqué un método de pirámides de imagen propio, desarrollado en Python, donde pude trabajar con diferentes tamaños de elementos y me permitió trabajar con imágenes mucho más grandes. Por último, lo que se aplicó fue la segmentación, utilizando esta pirámide de imágenes, lo que me permitió obtener segmentaciones mucho más precisas y con la resolución adecuada de helicóptero y no una resolución más baja. Finalmente, también apliqué una regularización para que todos los resultados fueran homogéneamente enviados. Y por último, los resultados demuestran que se pueden segmentar elementos de diferente tamaño y además permite detectar cambios entre diferentes ortofotografías para poder llevar las campañas de topografía en esfuerzos mucho más dedicados, con lo cual ha permitido que los procesos operativos de actualización de cartografía sean más eficientes en el futuro del puerto de Barcelona. Además, este proyecto está disponible de forma pública, tanto como repositorio de GitHub, como PyPI, que es un repositorio de Python donde puedes descargar mi propio código, y además hice una página web donde se puede visualizar las diferentes funciones. Muchas gracias por vuestra atención.